Recording progress. Amén, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos ya con el libro de Lucas, con mi hermano Agustinho. Vamos a estar observando ese nacimiento de Juan. Así vamos lo dejo con mi hermano Agustín. Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanos. ¿Quién recuerda lo último que vimos la semana pasada, el martes pasado, cuando hablamos del versículo 39 hasta el versículo 56? Creo que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan algo? Algo así relevante, importante. Fíjense que el versículo 39, cuando leíamos la semana pasada, vemos a María, ¿verdad? María después que queda embarazada del Espíritu Santo, después que le es anunciado por el ángel Gabriel que iba a tener el Mesías, que iba a quedar embarazada y iba a tener el Mesías. Ella fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, a la casa de Zacarías, donde vivía su esposa Elizabeth. Fíjate que ella fue deprisa. Bueno, ahora le decíamos por qué ella fue tan deprisa a visitar a Elizabeth. Ya cuando María visita a Elizabeth, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y según la información que nos da el mismo Zacarías cuando le hablan al ángel, en el versículo 18 del capítulo 1, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense que Zacarías él mismo reconoce que era viejo, una persona ya mayor de edad. Y no solamente él era viejo, sino que la esposa también era una mujer de edad avanzada, o sea, también era anciana aparentemente, según lo que dice el mismo Zacarías. Y una mujer anciana embarazada, a lo mejor el embarazo no es fácil. Y María, aparentemente, según lo que dice el ángel Gabriel a María, que ella era pariente de Elizabeth. El parentesco, no, estábamos hablando sobre eso la semana pasada también. Ese parentesco probablemente es porque vienen de la misma linaje, pues, de Israel, donde Leví y Judá eran hermanos y por tanto ellos vienen siendo familia y todo el pueblo de Israel eran familia. En ese caso, claro, de repente eran primos lejanos, pero eran familia. Ahora, aparentemente María tenía mucha confianza con Elizabeth, o a lo mejor la veía como una madre. Y la preocupación de María a lo mejor fue que Elizabeth estaba embarazada, no se sentía bien, y estuvo con ella hasta que ella cumplió los 9 meses. Probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente ella esperó hasta que tuviera el bebé Elizabeth. Fíjese que el versículo 56 dice: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y cuando ella la visita tenía 6 meses, más 3 son 9, o sea que ella esperó el embarazo de Elizabeth, se completara el embarazo de Elizabeth para regresarse a su casa. Aparentemente fue a ayudar a Elizabeth con su embarazo. Eso era lo que se supone, se presupone de lo que está haciendo. Hermanito, Dígame, hermano. Algo relevante que estudiamos la semana pasada y que a mí me quedó en el corazón, es cuando usted explicó cuando estamos llenos del Espíritu Santo y puso varios ejemplos, cómo actuamos cuando estamos llenos de miedo, cuando estamos llenos de ira o cuando estamos llenos de licor, y la diferencia y cómo actuamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que yo recuerdo. Exactamente, eso hablamos también la semana pasada. Uno siempre va a tomar las decisiones basadas en lo que uno tiene dentro. O sea, si tú estás lleno de ira, las decisiones van a estar basadas en la ira. Si tienes miedo, las decisiones van a estar basadas en el miedo. Y si no tienes conciencia de ti mismo, las decisiones van a ser decisiones erradas siempre. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus decisiones van a estar basadas en Dios. Entonces es completamente distinto. Aquí vemos que aparentemente ella fue llena del Espíritu Santo y tuvo revelación, porque en el versículo, cuando veamos el versículo 67, vemos que Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo, según el versículo 67, y profetizó. Y para profetizar es porque recibió una revelación de Dios, que fue la profecía que él está escribiendo acá, después que lo vamos a leer. Pero uno para profetizar tiene que tener, o sea, para tener revelación tiene que ser un mensaje enviado de Dios, y para eso Dios envió su Espíritu Santo precisamente para que le revelara. Fue lleno del Espíritu Santo. Aparente Elizabeth, a lo mejor cuando fue llena del Espíritu Santo, ella se le reveló que el embarazo de María
no era cualquier embarazo, porque ella misma admite en el versículo 43 donde dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y Elizabeth era una persona mucho más vieja o mayor. ¿No se oye? ¿No se oye? Si te oigo, Agustín, te oigo perfecto. ¿Quién escribió que no se oye? Yo Sí te se escucho oye. bien. Ah, ok. Ella en el 43, en el versículo 43, ella misma reconoce que el embarazo de María no era cualquier embarazo, sino que era la madre del Mesías, era la madre de mi Señor, que la madre de mi Señor venga a mí. Y sabemos que Elizabeth era una persona anciana. Y el respeto o la consideración o la admiración que tuvo por María por estar embarazada fue bastante admirable, porque como ella se refiere a María como la madre de mi Señor, alguien importante, o sea que lo que ella llevaba en el vientre era alguien que era de mucha importancia para ella. ¿Por qué? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, las criaturas saltó de alegría en mi vientre. Fíjate que el mismo Juan, estando en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría, o sea, se movió, imagino que se movió, no sé qué habrá hecho, pero en el momento que María habló, eso fue como la señal que tuvo Elizabeth de que ese era el Mesías, que era el Mesías que iban a hacer. Porque ella también sabía quién era el embarazo que ella tenía, o sea, Elizabeth también sabía que el embarazo que ella tenía era alguien especial, porque el mismo ángel Gabriel se lo reveló a Zacarías cuando se le aparece ya en el templo, cuando estaba ministrando el incienso. Entonces ella sabía también quién era Zacarías, quién era el embarazo que ella tenía y ya sabía hasta qué nombre le tenía que poner. Ya el ángel mismo le había dicho y se llamará Juan. O sea, ya el mismo ángel le pone, así como también cuando se le aparece a María, también le dice el nombre que iba a llevar el hijo que iba a tener y le pondrás por nombre Jesús. O sea que ya los nombres estaban definidos porque tenían una obra que realizar, ya tenían su destino establecido en el mundo. Ellos tenían que ir al mundo por un propósito que Dios había establecido, tanto Juan como Jesús. Sabemos que Juan vino a preparar los caminos del Señor, vino a preparar un pueblo para recibir al Señor, mientras que Jesús vino a redimirnos, a salvarnos, a morir por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados, para que la justicia de Dios se cumpliera en él, porque sabemos que Dios es justo y Dios no puede perdonar al culpable. Entonces Cristo tuvo que pagar el precio que debíamos nosotros. O sea, así se cumple la justicia de Dios. Porque si Dios perdonaba al culpable, simplemente dejaría de ser justo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es justo. Entonces, Dios, para no condenarnos a nosotros, pagó el pecado en su propio Hijo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a pagar el pecado que debíamos nosotros en, en Él. Después María hace un cántico, un salmo. Y el salmo básicamente de María está basado en la misericordia de Dios. O sea, ella ve la misericordia de Dios, que ve la bajeza de su sierva. O sea, ella misma se ve como sierva. Ella misma se lo dice al ángel en el versículo 35. Y aquí la sierva del Señor. Y aquí en el Salmo ella vuelve a decir que vio la bajeza de su sierva. Ella sigue tratándose como sierva del Señor, como esclava del Señor. Entonces ve la misericordia que tiene Dios para con ella. Y no solamente para con ellos, sino para con Israel, con el pueblo de Israel, porque para ellos Cristo venía a salvar a Israel nada más. Ellos todavía no tienen no tienen entendimiento todavía de la salvación que Cristo vino a ofrecer. Pero para ella está engrandeciendo al Señor, exaltando su misericordia y su bajeza, lo que era María, era una persona humilde de corazón, una persona que dependía de Dios, que siempre dependía de otro, o por lo menos su dependencia era de Dios, y vemos en ella siempre esa actitud de dependencia de Dios. ¿Alguna pregunta? Y pasamos, o algo que me faltó por decir. Y pasamos al versículo 57 con el nacimiento de Juan. ¿O estamos claros? Estamos bien. ¿Quién puede leer versículo 57 hasta el versículo 66? Vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista. Bien, varón. Ajá. Voy a compartir la pantalla para que lo leamos aquí. Espera un momentito, que lo tengo preparado. Espera.
Ajá. Espera. Leemos, hermanitos, dice, cuando Vea. llegó a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a su hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Ellos preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían los guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ok, entonces vemos que Elizabeth, a pesar de la edad que tenía, según la promesa que le había hecho el ángel Gabriel, tiene su bebé al tiempo, a los 9 meses. Y fíjese que los mismos vecinos, los que conocían a Elizabeth, ellos sabían que ella estaba embarazada, porque eso es algo que no se puede ocultar. Pero claro, una mujer a la edad, no sé qué edad tenía, pero aparentemente ya era de edad avanzada, según lo que dice el mismo Zacarías. Entonces yo creo que hasta los vecinos dudaban de que ella pudiera tener el bebé, o sea, que el bebé pudiera nacer sano. Fíjese que cuando el bebé nace, los vecinos y los parientes que Dios, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios le había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron con ella. Pero fue después que nació Juan. Después que nace Juan, dice que los vecinos y los familiares se regocijan con ella. O sea, a lo mejor ellos hasta tenían dudas de que ella pudiera tener el bebé. Fíjese que hasta María fue a asistir a Elizabeth. Estuvo con ella hasta los 9 meses para asistirla en su embarazo. O sea, porque un embarazo de una persona de esa edad y primeriza, porque Elizabeth no tenía hijos, primeriza, es un embarazo de alto riesgo. Es de muy alto riesgo. Imagino que ella necesitaba mucho reposo, de que hasta los mismos vecinos dudaban o los familiares que ella podía tenerlo. Y fíjate que todos se regocijan con ella y dicen, mira, sí, pudo tener el bebé nació y nació bien, nació sano. Se regocijaron con ella porque tenía un hijo, porque nació el hijo y nació bien. ¿Qué pasó al octavo día? Vinieron para circuncidar al niño. Fíjense que según Levítico capítulo 12, versículo 3, era parte de la ley de Moisés. Bueno, desde Abraham, pues antes de la ley ya era una señal del pacto que se había establecido, donde todo varón de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado, como era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, que ni siquiera tenía que ver con la ley, era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y así como todo varón tenía que ser circuncidado, Juan tenía que ser circuncidado. Y dice que al octavo día vinieron a circuncidar al niño. Y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Como no sabían cuál era el nombre, era el primer hijo de Zacarías, Zacarías ya anciano, Elizabeth anciana. Lo más lógico es que el niño se llamara igual que su padre, era un varón, tenía que llamarse igual que su padre, era lo normal. Y fíjense que los vecinos, los amigos, los que fueron a circuncidar al niño, lo llamaban como Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llama Juan. Y todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo que se llama Juan? O sea, ¿dónde sacaste tú ese nombre? Yo no sé si se hace mención antes de Juan el Bautista en el Viejo Testamento de alguien que se llame Juan. Yo no me acuerdo haber leído nunca a alguien que se llame Juan en el Viejo Testamento. Creo que el primer Juan aparece con Juan el Bautista. No sé si el hermano Roberto tiene alguna información de que en el Viejo Testamento hay alguien que se llame Juan, no sé. Pero yo no recuerdo haber visto a nadie que se llame Juan. O sea que para ellos no era un nombre muy común. O sea, el nombre Juan no era un nombre muy común y se sorprendieron porque se llamara Juan. Y claro, Elizabeth le dice Juan porque le dice que se va a llamar Juan porque ya eso es un nombre que estaba predestinado para él. Ya el ángel le había dicho, se llamará Juan. ¿Y qué es lo que significaba el nombre Juan? Lo que dijimos hace rato. Johanán en el hebreo, que significa hombre fiel a Dios. Hombre fiel a Dios. Era un hombre fiel a Dios. Entonces los nombres siempre tenían que ver con la persona. Tenían que ver con la misión muchas veces que tenía la persona. Y Juan iba a ser fiel a Dios. Iba a preparar los caminos del Señor. Fíjese algo que es muy curioso aquí, es el versículo 62. No sé si se dan cuenta.
¿Cómo le preguntan a Zacarías cuál va a ser el nombre del niño? Que entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora, ¿Zacarías estaba mudo o sordo? Porque cuando el ángel le dice a Zacarías, vas a quedar mudo, no le dijo que iba a quedar sordo. O sea que Zacarías aparentemente escuchaba. Pero fíjate que ellos le preguntan por señas. O sea que o Zacarías estaba sordo mudo, o ellos asumieron que Zacarías era sordo. Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino en aquellos tiempos, claro, la medicina no existía como la conocemos hoy en día, y las personas mudas, o hoy en día pasa igual, o sea, muchas de las personas que son mudas es porque son sordo-mudas, no porque no puedan hablar, sino porque jamás han escuchado el sonido de una palabra y por tanto no pueden decirla. Entonces tú ves que ellos dicen palabras sin sentido o cosas sin sentido porque nunca escucharon palabras, por tanto no saben expresar las palabras. Entonces las personas que eran mudos eran porque eran sordos. Y aparentemente cuando ellos ven a alguien que es mudo, la costumbre ¿cuál era? Que tampoco escuchaba. Es lo que yo asumo acá. Porque el ángel nunca dijo te vas a quedar sordo, sino que te vas a quedar mudo. Cuando él dudó de que Elizabeth pudiera quedar embarazada. Entonces, yo creo que pudo haber sido eso, que ellos pensaron que todas las personas mudas eran sordas también, tampoco escuchaban. Entonces asumieron que Zacarías no escuchaba, porque es lo único que yo veo lógico para que le hayan preguntado por señas, porque le preguntaron fue por señas, no le preguntaron por palabras. Entonces, ¿qué hizo Zacarías? Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. O sea, él ahí se ve que no podía hablar, no se podía comunicar, estaba mudo, pero sí podía escribir. Entonces, la tablilla que le pasaron, escribió una tablilla, Juan es su nombre, o sea, el padre confirmó lo que la madre había dicho, que su nombre sería Juan. Fíjese que siempre tomaba más en cuenta la palabra del hombre, del papá o del marido en este caso, que el de la mujer. La mujer había dicho, Elizabeth había dicho, no, se va a llamar Juan. Dice, bueno, ¿cómo que no hay nadie en tu familia que se llame Juan? ¿Cómo tú le vas a poner Juan? Entonces le preguntan a Zacarías y Zacarías dice, no, se va a llamar Juan. O sea, ese es el nombre y entonces se maravillaron. Cuando dice se maravillaron no es porque, ay, qué maravilla, sino que se sorprendieron de que le hayan puesto ese nombre, porque no se extrañaban de que un nombre que nadie tenía en su familia, que ellos jamás tenían, o sea, no conocían a nadie de su familia que se llamara así, y le hayan puesto ese nombre. Y dice que al momento fue abierta su boca, no sus oídos. Entonces él era mudo, no sordo, era mudo. Dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. En ese momento empezó a hablar. Empezó a hablar, ¿y qué fue lo primero que hizo cuando empezó a hablar? No gritó, no dijo gracias, no dijo Juan, pásame a Juan o dame acá al niño, sino hizo bendiciendo a Dios. Ahí es cuando él bendijo a Dios, cuando glorificó a Dios, cuando creyó realmente en las promesas de Dios. Porque cuando el ángel le hace la promesa de que su esposa iba a quedar embarazada, él dudó. Decía, bueno, ¿cómo puede ser esto si yo soy viejo y mi esposa también es avanzada? O sea, eso es algo que a él le parecía como difícil o imposible. Pero aquí sí ya habló bendiciendo a Dios, glorificando a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Por qué se llenaron de temor todos sus vecinos? Porque Zacarías comenzó a hablar otra vez. Ya él tenía tiempo ya mudo porque pasó los 9 meses de embarazo de Elizabeth mudo, porque él queda mudo en el momento que el ángel le anuncia que iba a tener un hijo con Elizabeth. Y él solamente habla después que el niño nace y es circuncidado a los 8 días después de que es circuncidado. O sea que estuvo 9 meses sin poder hablar. Y la gente, claro, se llenaron de temor cuando vieron esta señal, este milagro, porque fue un milagro lo que sucedió, que él no hablaba y de repente empieza a hablar y empieza a glorificar a Dios. Y dice que eso todo se supo, o sea, todo esto se supo en todas las montañas de Judea, o sea, todas las regiones de Judea se comentaba, se divulgaba todas estas cosas. O sea, eso se comentó por todas partes, porque era algo que no era natural, no era normal que sucediera. Era algo que llamó la atención de todas las personas y era necesario,
porque este niño era especial. Este niño no era cualquier niño que había nacido, era un niño que venía con una misión al mundo, y la misión era preparar los caminos del Señor. Esa era su misión. Y todos los que la oían, las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Fíjese que lo que decían, ¿quién pues será este niño? O sea, era un niño que no era como los otros niños. Era un niño especial. A lo mejor muchos lo habrán confundido hasta con el Mesías. Y hasta llegaron a preguntarle eso a Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Porque lo confundieron muchas veces, porque era un niño especial. Era un niño que había nacido con un propósito especial que Dios había designado para él. ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y eso es lo más importante. La mano del Señor estaba con él. No era Juan el que actuaba, no era Juan el que hacía las cosas, no era Juan el que hablaba, no era Juan el que decidía, era la mano del Señor que estaba con él. La mano del Señor. Dios siempre es el que interviene en todas las cosas. Es el que interviene en todas las cosas para que las cosas sucedan según su voluntad. Dios siempre va a utilizar las mejores personas, lo que tiene el corazón conforme como el de David, un corazón conforme a él, un corazón como el de María, un corazón como el de José, un corazón como el del mismo Zacarías, como el mismo Elizabeth, para el propósito que él necesita cumplir en la vida. Sabemos que ya él cumplió ese propósito. Agus, no se te escucha. Sí, Agustín, tú Se no te te fue la oímos. voz. Se te fue la voz, no te escuchamos. No. ¿No será que desactivaste algo? Desactiva el Bluetooth del teléfono, Agustín. Pues no sé que se haya enlazado con el coche. La imagen sí, la imagen se ve bien. Falta la voz. Ahora sí. Pasa que Sí. el carro se le activó el Bluetooth. Ah, no te escuchaba. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok, se le activó el Bluetooth esta cosa y me bloqueó el micrófono. Sí. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? O sea, Hasta donde tú estabas hablando sobre que era un niño especial, esas cosas Hasta así. donde estaban hablando del corazón, que Dios, del corazón. Dios quiere, Dios espera que el corazón es como el de Elizabeth, el de Zacarías, el de José, el de María. Ah, ok. Son las personas que Dios elige para su propósito, para su obra, para hacer su obra. En este caso eligió a estas personas por eso, porque tenían un corazón dispuesto. A pesar de que Zacarías a lo mejor dudó, así como Abraham también dudó, como Sara dudó en el momento que fue llamado, pero tiene un corazón conforme al de Dios. Abraham es llamado el padre de la fe, porque demostró fe en Dios a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones, él siempre confió en Dios. Entonces son los corazones que Dios siempre utiliza para su propósito. Y sabemos que ya hoy en día Dios nos llama con un propósito. Dios nos llama ya no el mismo propósito que tuvieron estos hombres, estas mujeres en el primer siglo, pero el propósito que Dios tiene para nosotros ahora es que divulguemos su palabra, que hablemos del evangelio, que prediquemos el evangelio. Esa fue la gran comisión que dejó nuestro Señor en el momento de irse al cielo, porque ya todo estaba consumado, ya todo estaba hecho. Ya el propósito por el cual Dios había establecido todas estas cosas se había cumplido con la resurrección de Jesús, donde se confirma que era el Mesías realmente el que había venido al mundo. Entonces ya nosotros lo que nos queda es obedecer, o sea, creer, lo que dije hace rato, que no lo escucharon, lo que nos queda es creer realmente en el Evangelio, creer en todas estas cosas que estamos leyendo en la Biblia, todas estas narraciones, estas historias que Lucas tuvo el cuidado de detallar. Fíjese que él detalló tanto que hasta cuando él habla de que que le preguntaron por señas a Zacarías, que cómo quería llamarlo. Fíjese los detalles que utilizó Lucas para
para escribir. O sea, él detalló todo. O sea, él escribió, él se ve que investigó correctamente, investigó diligentemente y detalló todas las cosas con mucho cuidado. Que eran informaciones que los demás no hablan de esto, los demás escritores de los evangelios, por lo menos los que conocemos. Entonces, nosotros lo que nos queda es creer, creer. Como le dijo el mismo Señor a Tomás, bienaventurados los que no ven o no vieron y creyeron. Somos nosotros que no hemos visto, no vimos las señales, pero las tenemos escritas. Y según lo que tenemos escrito acá, nosotros podemos creer, porque eso se escribió para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre, según lo dice el apóstol Juan. Entonces es importante eso, que nosotros creamos y no solamente creamos, sino que vivamos vidas de obediencia a Dios, que es lo más importante, porque la fe tiene que ver con eso. La fe no solamente tiene que quedarse en la mente, sino que tiene que llegar al corazón y ponerlos por obra, toda esa fe que tenemos, todos esos mandamientos, ese modo de vida que Dios nos enseña en su palabra. Y todas las cartas que vemos que el apóstol Pablo, la que hemos estudiado, tiene que ver con eso, con el cuidado que tenemos que tener ante las cosas de Dios, ante la doctrina, ante nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida para Dios, de qué manera tenemos que vivir nuestra vida, cómo hacemos para agradar a Dios. Entonces no es como nosotros querramos, es como Dios quiere. Y siempre ha sido así. Desde el principio, no es como nosotros queremos, es como Dios dice. Y eso tiene que ver con la humildad o la bajeza, como el caso de María, cuando ella se sujeta a Dios, cuando ella se somete a Dios y se identifica como la sierva del Señor, porque ya no es ella la que manda en su vida, sino el que manda en su vida es Dios. Y eso debe ser para nosotros un ejemplo y debemos practicarlo también cada uno de nosotros. ¿Preguntas o comentarios o quejas? Continuamos entonces con la profecía de Zacarías. ¿Quién puede leer el versículo 67 hasta el versículo? Momento. Dígame, hermano. ¿Puedes elaborar el versículo 66, donde dice los que oían, las guardaban en su corazón? ¿Qué implica Elaborar. guardar en tu corazón? O sea, cuando tú guardas algo en tu corazón es porque es algo que a ti te interesa. O sea, cuando algo que tú ves que es importante. O sea, porque cuando habla del corazón tiene que ver con los sentimientos, algo que los tocó realmente en su sentimiento, lo profundo de su ser. Es lo que yo entiendo. Porque fíjate lo que ellos lo guardaban en su corazón diciendo, fíjate, guardaban las cosas en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? O sea, para ellos ese niño no era cualquier niño que había nacido. No era un niño como muchos nacían en Israel, muchos niños, sino que era un niño importante, era un niño que era especial, era alguien que venía a cumplir una misión especial y por eso era importante para ellos. Y más cuando ven el milagro o la señal que se realizó cuando Zacarías comienza a hablar. Ya tenía 9 meses que no hablaba. Entonces cuando él comienza a hablar, claro, ellos ven que hay un milagro de Dios, no fue casualidad, sino que Dios actuó ahí. Entonces ellos decían, ¿quién será este niño? ¿Quién pues será este niño? Y ya Juan siendo adulto, fíjese que hay gente que le preguntaba a él, los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? Se decía, no, tú eres el profeta, no. ¿Quién eres tú? O sea, pero lo veían como alguien que no era un ser humano igual que los demás, tenía algo especial. Y este niño era alguien especial. Y desde su nacimiento, ya los vecinos y los familiares lo veían así. Por eso lo guardaban en su corazón, porque era alguien que no era común para ellos lo que había sucedido. Era algo importante. No sé, ¿alguien tiene algún comentario sobre eso? Para reforzar un poquito. Alejandro, di algo. Yo sé que tienes sueño, pero... No, estoy aquí leyendo. Me gusta, pasa que ahora me la paso leyendo en la Biblia la traducción, la palabra de Dios para todos. Y si quieres, voy a leer ese versículo que me llama la atención, que es el 66 que están hablando. Dice, la gente se preguntaba qué llegará a ser de este niño, porque estaba claro que el poder del Señor estaba con él. O sea, a mí me gusta esa parte de que estaba el poder de Dios sobre este niño. Pero ahora, la pregunta que yo hago, o sea, ¿qué estaba ocurriendo
qué estaba pasando, que que este niño era especial, o sea, ¿qué vieron ellos? Porque algo tuvieran que haber visto. ¿Será la visita de la misma María fue lo que ocasionó esto? ¿Qué es lo que tú verías? Si una señora de 70 años queda embarazada con un señor de 80 años, Claro, ¿qué pensarías tú? eso está bien, pero es que más importante es el hijo de María, ¿no? Ajá, Obviamente. pero Zacarías queda mudo. Zacarías queda mudo, no habla. A partir de, fíjate, cuando él sale del templo, donde estaba ministrando con el incienso, ya él sale mudo, pues ya no habla. Y él queda mudo los 9 meses del embarazo de Elizabeth. Solamente después de los 8 días, cuando circuncidan al niño, es que él empieza a hablar. Después que él escribe en la tablilla, su nombre es Juan. O sea, reafirma lo que el ángel le había dicho. O sea, una reafirmación, o sea, él no negó, pues. Él ahí creyó, porque si no, él pudiera haber dicho, no, bueno, Juan, el ángel dijo Juan, pero ¿cuál es el problema si se llama Zacarías? No, él dijo, su nombre será Juan. O sea, le hizo caso a Dios, pues. Obedeció a Dios, obedeció las palabras del ángel. Entonces, ahí fue cuando él empezó a hablar. Claro, y la gente cuando ve que Zacarías empieza a hablar, es una sorpresa muy grande. O sea, que de repente alguien que tenía 9 meses que no hablaba, empieza a hablar. Es un milagro. Y eso en esos días no era muy común, aparentemente, que sucedieran esas cosas. Entonces, tenía que ver con el niño. O sea, el hecho de que el niño se llame Juan, ellos sí entendían lo que significaba el nombre Juan. Nosotros a lo mejor no entendíamos eso, o no entendemos, pero ellos sí entendían lo que significaba el nombre Juan. Entendieron que lo que le sucedió a Elizabeth y a Zacarías no era normal, porque a esa edad, como una mujer queda embarazada, y, o sea, en esa situación, pasa los 9 meses con un embarazo primerizo, donde es de alto riesgo, con la edad que tenía ella, y con todo eso tiene el bebé nace sano, nace bien, y le ponen Juan, que es el mismo nombre, y entonces Zacarías empieza a hablar. Claro, eso sorprendió a todo el mundo, eso llamó la atención de todo el mundo. Fíjese que todo el mundo comentó en las montañas, en toda Judea, lo que había sucedido. Fíjese, dicen, todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O sea, todo el mundo comentó esto. Era una noticia que todo el mundo comentó, no era normal lo que estaba sucediendo. Y por eso cuando ven eso, la gente guarda eso en su corazón, porque es algo especial. Dice, vamos a ver quién será este niño. A lo mejor ellos pensarían que era el Mesías, porque ellos no sabían realmente quién era. A lo mejor pensarían que era el Mesías, que es lo que ellos estaban, de la promesa de los profetas, ellos están esperando el Mesías. Y a lo mejor identificaron a Juan o pensaron que este niño era el Mesías que había nacido. ¿Quién sabe? Puede ser. Y por eso lo guardaron en su corazón. Era alguien especial. O sea, era algo que no sucedía todos los días. Algo que llamaba mucho la atención. O sea, ¿quién pues será este niño? O sea, ¿quién será este niño? O sea, se preguntaban, pero a lo mejor ellos mismos se respondían. A lo mejor no se atrevían a decirlo, pero si ellos mismos pensaron. A lo mejor pensaron quién era este niño. Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor siempre estaba con él. Siempre estuvo con Juan. Y vamos a ver más adelante que él se crió en el desierto, se crió en sitios desiertos. Eso es lo que estoy leyendo. Aparentemente ni siquiera se crió en su casa, o sea, Juan. Porque ¿quién era el que sustentaba a Juan? Era Dios. Dios era el que sustentaba a Juan y lo cuidó. Hasta que Herodes lo mató, pero ya Juan había cumplido su propósito por el cual había venido al mundo, que era preparar los caminos del Señor. Cuando el Mesías entra en el escenario, vamos a decirlo así, entra a la vida pública, entra a su ministerio público, entonces ya Juan empieza a menguar y hasta que termina preso y decapitado. Pero el Señor siempre estaba con él, con Juan. Ajá, ¿otro comentario? Sí, eso que estabas diciendo lo dice el versículo 80, que el niño cuando crecía y se estaba fortaleciendo en su espíritu y siempre vivió en lugares inhóspitos, bueno, desierto exactamente, hasta el día de la manifestación. Exactamente. Sabes que mi versión, el 66, dice, todos los que oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Es decir, ellos pienso que eso se refiere a estaba tan admirado porque todo como que encajaba. La madre a edad, el padre con edad, tiene un niño. El padre estaba mudo y la madre dijo que se iba a llamar Juan. Después él escribió en
tablita, que el nombre era Juan. Es decir, había toda una cuestión que ellos se quedaban asombrados como todo era tan fuera de lo común que normal pudo haber ocurrido un nacimiento normal con personas jóvenes. Sí, yo creo que y ya anteriormente cuando leímos lo de Zacarías, que quedó mudo después de salir de ver la visión, y cuando le anunciaron el nacimiento de Juan, yo creo que ya ellos desde ese momento ya estaban como admirados que no era cualquier persona que venía al mundo, era un niño súper especial y como dice, todo un propósito para Dios. Amén. Así es. La hermana Marlene siempre con su sabiduría. Sí me gusta. No, que va. Todos los días le pido a Dios Mujer sabiduría, sabia, mujer. pero no tengo. Quisiera ser de verdad sabia, necesito sabiduría, pero bueno, poco a poco seguiré pidiéndosela a Dios. Sí, señor. Así es. ¿Algún otro comentario? Sí, Agustín, estoy viendo esa parte de que estaba en el desierto y el libro de Mateo y Pero no hemos llegado ahí todavía. bueno, sí, pero No, pero no importa, comenta, dale. que está hablando tanto Mateo como Marcos, que él viene de predicar en el desierto, o sea, él se centró en su predicación, bueno, pero ¿quién estaba en el desierto? Esa es la pregunta. Bueno, después llegaremos ahí. Bueno, claro, Jesús sabemos que también pasó por el desierto. Sí. Así que él tuvo 40 días sin comer ni beber nada en ayuno, en el desierto. No era fácil, ¿no? ¿Otro comentario? Bueno, yo también puedo opinar que esta de guardar en el corazón tiene que ver también, era para en el momento en que Juan hiciera su ministerio, ya las personas recordaran cómo había sido su vida, pues para que entendieran cuando Juan hiciera lo que le tocaba hacer, entendieran que ese era un enviado del Señor, que no olvidaran hasta el momento en que él le tocara ministrar a lo que vino. Así es, hermana. Buen comentario también, hermana. Otra mujer con sabiduría, entendimiento de la palabra. Ay, poquitico. No, hermana, yo he escuchado sus estudios, son buenos. Y mira, Agustín, aquí vuelve, bueno, en el 67 vuelve a repetir que así como cuando hablaste de que fue lleno, aquí ahora es Zacarías que está lleno del Espíritu Santo y empieza a profetizar palabra de Dios. O sea, aquí cuando esta llenura del Espíritu Santo tiene que ver con revelación también, porque Dios le reveló esto que él está profetizando acá, lo que él va a profetizar, y la profecía tiene que ver con el Mesías y el trabajo de Juan el Bautista. Esa era la revelación que recibió de parte de Dios. Vamos a leer los versículos 67 hasta el versículo 80. Alguien que lo pueda leer. Y creo que ya con eso vamos terminando por hoy, porque ya se me está haciendo de noche aquí. Ya se me hizo de noche, ya casi no me ven. Leo. Sí, lea, hermano. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento a la salvación del pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con
que nos visitó desde la alta aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Amén. Así es. Entonces Zacarías lo primero fue lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le revela a Zacarías lo que él dice a continuación. Ahora, ¿a quién le dice esto Zacarías? No se sabe si estaban los vecinos y los familiares ahí en el momento que él hace esta declaración, pero probablemente pudo haber sido. Dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y la profecía no solamente se quedaba con la persona que recibía la revelación, sino que la profecía tenía un propósito y era revelarla, era darle información al pueblo, porque de nada serviría que tú recibieras una información, recibieras una profecía, una revelación de parte de Dios y te quedaras con ella. O sea, que aparentemente Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu Santo y recibió esta revelación, habló a la gente que estaba ahí. Imagino que a los vecinos y a sus familiares que estaban ahí después de la circuncisión del niño. Y él empieza hablando del Salvador. O sea, él no empieza hablando de Juan el Bautista. Fíjese que el, el, el protagonismo en este momento era de Juan el Bautista, el niño que había nacido. Pero Zacarías profetiza no de Juan el Bautista, o por lo menos no empieza con Juan el Bautista. Él termina con Juan el Bautista, pero empieza con el Mesías. O sea, él pone orden de importancia realmente a la profecía. O sea, Dios le da el orden de importancia a Zacarías sobre lo que él tenía que revelarle al pueblo, a las personas que estaban ahí reunidas. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y fíjate que el Salvador todavía no había nacido. Claro, imagino que la gente que estaba ahí a lo mejor confundía. Dice, bueno, aquí nació fue Juan, o el niño este que tenemos aquí, que es Juan el Bautista, o Juan, no lo conocía como el Bautista. Pero él dice levantó, es como en pasado, o sea, como si ya hubiera sucedido. Pero sabemos que cuando nace Juan, María solamente tenía 3 meses de embarazo, porque ellos se llevan 6 meses de diferencia entre Juan y Jesús. O sea, que tenía 3 meses de embarazo. Ni siquiera se le notaba la barriga todavía a María. Mucha gente ni siquiera sabía que estaba embarazada. Lo sabía Elizabeth, lo sabía José, pero mucha gente todavía no lo sabía, que ella estaba embarazada. Pero ya Zacarías empieza hablando como en pasado, como si ya hubiera sucedido. Dios cuando le revela a Zacarías, es como si ya hubiera sucedido, que el Salvador nació, porque ya era algo que estaba hecho, ya algo que se iba a dar, pues que ya era algo que prontamente iba a llegar, a pesar de que Jesús no iba a empezar su ministerio público hasta tener 30 años de edad, según lo que nos revela el mismo Lucas. Entonces él empezó su ministerio con 30 años, pero ya se está revelando de que el Mesías llegó. Y eso es para que la gente se alegre, el pueblo de Israel se iba a alegrar. Ellos tuvieron toda su vida esperando al Mesías. Entonces cuando se revela esto es un motivo de mucha alegría al pueblo de Israel. ¿Y para qué le hace esta manifestación Dios a ellos? Para que ellos crean en las promesas que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios le había hecho a Abraham, según lo que dice el mismo Zacarías? Que de él haría que una nación grande. O sea, la descendencia de Abraham iba a nacer una descendencia grande. Y la descendencia no solamente tenía que ver con el pueblo de Israel, porque de Abraham viene el pueblo de Israel, sino la descendencia de Abraham tenía que ver con Cristo y tenía que ver con todo aquel que iba a formar parte del pueblo de Dios por Cristo. Porque sabemos que antes de Cristo, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, que eran los que tenían la señal del pacto, que era la circuncisión, que todo niño tenía que ser circuncidado para tener la señal del pacto. Y era el pueblo de Dios. Pero hoy en día, ya el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios somos todos los cristianos, los que hemos creído en Cristo, los que nos hemos bautizado para perdón de nuestros pecados. Entonces ya el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Ellos fueron el pueblo de Dios. Ellos cumplieron el propósito por el cual Dios los trajo al mundo, por el cual Dios les dio una ley, les dio todo un territorio, le dio todo a ellos. Era el propósito que Dios tenía para con ellos y el propósito era que naciera el Mesías. La ley sirvió para que ellos se dieran cuenta de que solo no podían salvarse, que necesitaban el Mesías, necesitaban el Salvador. Y Jesús se manifiesta al mundo para que entiendan
Y para que entiendan, no, para salvarlos a ellos. Y ellos tenían que entender eso, que ya no era por la ley, sino por la gracia que Dios les estaba regalando por medio del Mesías, la salvación. Entonces, ya el pueblo de Dios no es el pueblo de Israel. Ya el pueblo de Dios es los cristianos, la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a venir por Israel. Él va a venir por la iglesia. Entonces, el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y eso es lo que está manifestando la profecía de Zacarías, donde Dios iba a cumplir sus promesas, estaba cumpliendo sus promesas que le fue hecha a Abraham. Y esa promesa que Dios le ha hecho a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, fue antes de la ley, porque la ley fue dada después, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y eso sucedió muchos años después que le fue dada la promesa a Abraham. Entonces, aquí se estaba cumpliendo o se iba a cumplir la promesa a Abraham, donde su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, iban a ser incontables, iban a ser una multitud de personas. Y eso gracias a la misericordia que Dios tiene para con el mundo, para con nosotros, enviando a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. Entonces dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Acordarse de su santo pacto. ¿Y con quién fue el pacto? El mismo lo dice acá, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. El juramento que le hizo a nuestro padre Abraham. ¿Y cuál fue el juramento? Eso lo sabemos, aunque no lo menciona acá. El pueblo de Israel sabía cuál era el juramento que Dios le había hecho a Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Ahora, aquí está hablando, esta es como una sombra de lo que va a suceder. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a servir a Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a ser realmente el pueblo de Dios sirviendo a Dios? Cuando estemos en la eternidad. Ya no es aquí en este mundo, no está hablando de este mundo. Está hablando de la eternidad, cuando estemos en el cielo con Dios, sirviéndole, alabando, glorificando a Dios por la eternidad. Porque Dios está preparando un pueblo para eso. No es en el mundo. Esto es como una sombra de lo que va a suceder, que todavía no ha sucedido, porque Cristo no ha venido todavía por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya el mundo será destruido, todo se acabará, y nosotros, los que vivamos, seremos transformados, como dice Tesalonicenses, y los que han muerto serán resucitados. Y ahí es cuando se formará ese gran pueblo de Dios, que lo va a alabar por la eternidad, va a servirle y alabarle por la eternidad. Y entonces en el versículo 76 ya se refiere a Juan el Bautista. Ya deja de hablar del Mesías, de la promesa que hizo Abraham, que se está cumpliendo ya. Y entonces empieza a hablar de Juan. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Y tú, niño, ¿quién está hablando? De Juan, del Bautista. Y tú, niño profeta, serás llamado. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios para con Abraham, con Juan? Preparar los caminos del Señor. Y tenía que ver con preparar un pueblo. Y fíjese, por eso Juan bautizaba en el Jordán, porque estaba preparando un pueblo para el Mesías. Ya el Mesías estaba ya en el mundo, pero había que preparar un pueblo, había que preparar todo para que el Mesías comenzara su ministerio público. Y fíjese que los primeros discípulos que tuvo Jesús eran discípulos de Juan. Eran los discípulos de Juan, eran los que seguían a Juan. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Quién iba a dar perdón de sus pecados? A pesar de que el bautismo de Juan dice que perdonaba pecados, era perdón de pecados, el verdadero perdón de pecados venía por el Mesías. Y Juan estaba preparando ese camino. Pero eso vendría después, cuando Jesucristo resucitara y empezara la predicación del Evangelio por primera vez. Y eso vemos, ya sabemos cuándo fue, que fue allá en Pentecostés en el primer siglo, ¿verdad? En el año 33 después de Cristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Y fíjense que Juan, cuando escribe su evangelio, él hablaba de eso, que esa luz vino a este mundo. La luz vino a este mundo. O sea, la luz de Dios estaba en este mundo. Y esto fue lo que vino a hacer Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Y la luz tiene que ver con conocimiento, con saber las cosas, con conocer a Dios, con conocer realmente a Dios. Y Jesucristo vino a dar a conocer a Dios, conocer el camino de Dios, para que la gente comprendiera
a Dios. Pero muchos de los israelitas negaron las enseñanzas de Jesús y bueno, y sabemos lo que pasó, terminaron crucificando. Pero él vino a preparar Juan vino a preparar los caminos del Señor y Jesús vino a mostrar a Dios. Por eso en el capítulo 14 de Juan, él le decía a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, porque él venía a mostrar al Padre. Venía a mostrar al Padre, o sea, el carácter del Padre, cómo es el Dios, cómo es realmente Dios con nosotros. Y así como era Jesús, como fue Jesús, así es Dios también, misericordioso, tiene y manifiesta el amor por nosotros. Y en su amor, él nos envió a su Hijo a salvarnos. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, ¿quién encaminó nuestros pies por camino de paz? Para hacer la paz con Dios, para tener paz con Dios. Cristo mismo, ¿verdad? Que encaminó nuestros pies en camino de paz. Y el niño, refiriéndose a Juan, crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo crecía y se fortalecía en espíritu? Fíjese que Dios estaba con él, según lo que dice el versículo 66. Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién fortalecía a Juan? ¿Quién lo sustentaba? ¿Quién lo ayudaba? ¿Quién lo fortalecía en espíritu? El mismo Dios lo hacía. Fíjese que él vivía, dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estuvo en lugares desiertos, o sea, que aparentemente ni siquiera se crió en su casa, sino en lugares desiertos. ¿Quién sustentaba a Juan? ¿Quién le enseñaba a Juan? ¿Quién le daba la información que él tenía de lo que él tenía que hacer? El mismo Dios estaba con él, la mano del Señor estaba con él. Así como Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, Juan también tiene que haber sido lleno del Espíritu Santo. Aunque la Biblia creo que no lo menciona, no recuerdo haberlo leído, pero tiene que haber sido lleno del Espíritu Santo y Dios mismo le revelaba lo que él tenía que hacer. Le decía lo que él tenía que hacer en revelación. Porque él predicaba. Él no solamente bautizaba, él predicaba. Y venían los soldados y decían, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, ser justos. Y en los cobradores de impuestos, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, no cobren más de lo debido. Y así, iba enseñando las cosas que tenían que hacer los que iban a él a bautizarse. Porque la gente tenía que cambiar su manera, o sea, ser honesto y cambiar su manera de ser. Ser agradables a Dios. Era lo que... ¿Y Juan? ¿De dónde sacaba toda esa información Juan? De Dios. Dios se lo revelaba. Porque Juan lo que conocía, imagino que era la ley, que era lo que ellos tenían. Pero lo que él predicaba, el preparar los caminos del Señor, eso se lo reveló fue Dios. No pudo haber sido la ley. Aunque los profetas hablaron de eso, pero tiene que haber sido Dios el que se lo reveló, porque Dios estaba con él. Dios estaba de la mano con él. Dios lo escogió, no lo escogió, lo preparó para que naciera, para que hiciera el trabajo que tenía que hacer, que era preparar los caminos del Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? A mí una de las cosas que me impacta de Juan es que, como dice la palabra, que él como que se apartó de sus dos papás, que eran ancianitos, pues yo me imagino que era necesario para que el Señor pudiera forjarle el carácter y él como que se lanzara al desierto y allá se vistiera con esa ropa que se vistió y decía que se alimentaba con miel y langosta. Entonces yo digo, wow, impresionante porque era necesario ese carácter de Juan para poder abrir los caminos, porque el pueblo ya tenía el corazón de piedra, y entonces se necesitaba como alguien así como él, como una roca como Juan para darle duro a ese corazón para poder llevarlos al arrepentimiento. Por eso me impacta esto de Juan, de verdad que es como que el Señor lo forjó solo, pues, para que él pudiera cumplir la misión que le había dado el Señor. Gracias. Amén. Gracias, hermana, por su aportación. No sabemos a qué edad empezó él salió de su casa. No, la Biblia no revela a qué edad. Pero imagino que él tuvo cierta edad con sus padres, hasta cierta edad, así como Jesús. Fíjense que el único que habla de Jesús a los 12 años es Lucas. Pero Jesús dice que le estaba sujeto a sus padres, según lo que vamos a estudiar más adelante. Pero él a los 12 años le estaba sujeto a sus padres.
Y yo imagino que Juan, si Jesús, que era el Mesías, estaba sujeto a sus padres, Juan también tenía que estar sujeto a sus padres. Entonces imagino que a cierta edad es que él fue al desierto a cumplir el trabajo que le correspondía. Así como Jesús estuvo sujeto a sus padres hasta que tuvo la mayoría de edad, llegó al momento en el que tenía que revelarse al mundo, fue bautizado por Juan y empezó su ministerio público. Ahí se separó de sus padres, o por lo menos en este caso de su madre, porque su padre no se habla de él. Pero, y así debe haber sido Juan. O sea, él tuvo cierta edad y no es que lo dejaron bebé en el desierto y ve cómo hace. No, él tuvo cierta edad y No, empezó la claro, fiesta. lógico, pero hay una diferencia, lógico, porque estando niño me imagino que fueron formados por Elizabeth y Zacarías en la ley, pues los mandamientos de la ley. En los 12 años todavía es un niño, aunque para esos tiempos, pues a los 12 años ellos ya por sus padres estaban muy bien formados en la ley, pues, y en la obediencia a Dios. Pero también hay algo que es lo que me impacta, porque nosotros tenemos como que idea de lo que pasó con Juan el Bautista. Después ya él cuando es una persona de completo uso de razón y de disposición de su vida, ¿verdad? Dice que lo vemos como en el desierto alimentándose solo, y cuestión que no vemos de Jesús, porque de Jesús no sabemos absolutamente nada de los 12 a los 30 que aparecen en el ministerio. Y bueno, han habido muchísimas especulaciones con eso, que se fue al Tíbet, que se fue no sé a dónde, que lo formaron los tibetanos. Ajá, bueno, hay mucha historia, pero a diferencia de Juan, nosotros como que no podemos irnos a lo que él estaba haciendo, hasta a donde el Señor lo puso a formar ese carácter que era necesario para su ministerio. Pues eso es lo que veo la diferencia, y veo la manera como que rústica, así ruda, en la que se formó Juan el Bautista. Así es. Así es. Aunque Jesús cuando empezó su ministerio, él se fue al desierto también y tuvo 40 días en el desierto, ayunando. Pero no es lo mismo que Juan. Juan no fue a ayunar. Juan se quedó en el desierto a vivir en el desierto. O sea, se quedó ahí hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el día que fue manifestado a Israel. O sea, él vivió en el desierto. No sabemos cuánto tiempo. Aunque no dice el desierto, dice estuvo en lugares desiertos. No significa que estuvo en un desierto. En lugares desiertos significa que no había nadie o estaba solo. O sea, aparentemente estaba solo. Puede haber sido un bosque, no sé, realmente no dice dónde era, pero un lugar desierto es donde no hay nadie. Bueno, en Mateo 3:1, bueno, mejor dicho, sí, 3:1 dice, donde dice, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios, mi versión, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Así que sí podía ser el desierto, digo yo, desierto, pero literal desierto. Aunque aquí no dice, en el versículo 80, no dice en el desierto, sino en lugares desiertos. O sea, no estuvo en un solo lugar, estuvo en varios lugares, según lo que dice aquí el versículo 80. Cuando él empieza su ministerio público, sí estuvo en un solo lugar, que es donde él bautizaba. Que imagino que era ahí estaba cerca del Jordán, porque él bautizaba en el Jordán. Entonces era un lugar desierto, a lo mejor no había comunidad cerca o no había casa cerca. Yo busqué lo del desierto de Judea y dice que el desierto de Judea es una región árida, montañosa, poco poblada y que queda al oriente de Jerusalén. Sí, bueno, pues sí. Según Biblia, uno busca lo que son, tiene como un diccionario de las cosas. Sí, aquí, por eso que el 80 dice, pero el 80 dice estuvo en lugares desiertos, o sea, no solamente estuvo en un lugar, sino que estuvo en varios lugares. Me imagino que no solamente se quedó en un solo sitio, sino que se movía pues, de un lugar a otro. Pero eran lugares donde no había gente, pues me imagino que no era el momento de manifestarse al mundo todavía, pero él estaba en proceso de preparación para cuando se iba a manifestar al mundo. Dice, hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando él se iba a manifestar a Israel fue cuando él llegó a ese desierto que dice Mateo, imagino. Y empezó entonces, cuando él empieza a hablar con las personas.
y empieza a predicar acerca del Mesías. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba Juan, igual que predicaba Jesús también cuando llegó. Bueno, hermanos, yo creo que ya por hoy, creo que está bien. Podemos continuar entonces mañana con el nacimiento de Jesús.